Vamos a estar compartiendo una porción de la palabra. Vamos a continuar con el estudio de San Juan. La verdad es que es una porción muy linda de la palabra, donde vamos a ver una escena que se caracteriza por justamente ver una persona que va a acudir a los pies de Jesús en busca de un milagro. Vamos a empezar leyendo la porción de la palabra y luego la vamos a ir desglosando. San Juan 4:43. Dice así: 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, o sea, cuando volvía a su ciudad, sus siervos salieron a recibirle y le dieron buenas nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en la que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Y esta es la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ahora bien, vamos a empezar, digamos, desde el comienzo, donde va a decir que salió de allí y fue a Galilea. ¿De dónde sale Jesús? Si recordamos, Jesús había salido de lo que era la ciudad de Sicar, ¿sí? Sicar era donde estaban los samaritanos recién convertidos. Recuerdan que Jesús habla con una mujer, ¿no? Y esa mujer cree que Jesús era profeta y justamente encuentran ese camino, ¿no? Y la ciudad termina creyendo. Si podemos ver, fíjense, en el 4:40, en el 4:39, perdón, vamos a ir desde ahí, recapitulando un poco, dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de esta mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y justamente Jesús va a salir de este lugar, va a ir, va a continuar su viaje hacia Galilea, ¿sí? Y en el pasaje nos va a decir que él va a llegar a Caná, que es parte, digamos, es una de las ciudades de esa región. Y como lo percibieron estos samaritanos, él era el Salvador del mundo. Pero si también recordamos la obra de Jesús, si vamos más al principio todavía, recordamos que Jesús, cuando él está en esa fiesta donde convierte el agua en vino, le dice a su madre que todavía no era su tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque el padre había dicho, digamos, justamente que los primeros que tenían que ser rescatados eran el pueblo de Israel, y después iban a seguramente extenderse la salvación a los demás. Fíjense, Lucas 24:47 va a decir que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando, dice, desde Jerusalén. Otro de los pasajes que también hacemos base en esto, Hechos 13:46, va a decir: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, se olvidan, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente. Sin embargo, sabemos que los judíos ignoraban a Jesús. El mensaje que Jesús traía era rechazado por ellos. Por eso, cuando se da esta posibilidad, ¿no?, de que Jesús se encuentre con esta mujer, los samaritanos, pueblo odiado por los judíos, ¿no?, rechazado, terminan creyendo en él. Entonces es maravilloso entender esto, ¿no? Que Jesús
a pesar de que tenía, digamos, esa tarea también de poder llevar a los judíos, no los dejó de lado. Les predicó el Evangelio y pudieron avanzar. Y hasta ellos reconocían, como decía recién, ¿no?, que era el Salvador del mundo. Los judíos no querían eso, no creían en eso para nada. Pero sin embargo, como decía, el principal ministerio, o el blanco principal ministerio de Jesús, era los judíos primeramente. Si me acompañan, Mateo 10, 5 y 6 va a decir lo siguiente. Mateo 10, perdón, estaba buscando. 5. Dice así: y a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El 15:24 también va a decir, por ejemplo, respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, el amor del Señor fue mucho más grande y alcanzó a esas personas. Luego, si vamos continuando con esta historia, ¿no?, Jesús empieza a caminar, ¿no?, para empezar a llevar adelante ese ministerio que él tenía. Iba a decir en el 4:44, como habíamos leído, que él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, si vemos un poquito más adelante en ese mismo pasaje, vemos que los galileos aparentemente lo querían ahí. Fíjense, dice: cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a esa fiesta, ¿no?, en donde él había convertido el agua en vino. Ahora bien, si lo pensamos, parece bueno, ¿no?, de que esta gente estaban esperando a Jesús que estuviera ahí con ellos. Sin embargo, el problema era que no era un corazón sincero, no era un corazón que deseaba o anhelaba conocer a Jesús, conocer su mensaje, conocer la salvación. Porque los galileos habían visto durante la Pascua, ¿no?, y los milagros. Me hacía acordar a Leda. Para ellos era una persona que les iba a dar milagros, ¿no?, que les iba a dar sanidades, que les iba a dar comida cuando tuvieran hambre, que les iba a dar victoria cuando combatieran contra sus opresores y demás. Sin embargo, como decía, Jesús iba por otro motivo totalmente diferente. Tan solo lo recibieron como un obrador de milagros. Eran buscadores de curiosidades, esperaban ávidos que Jesús realizara hazañas espectaculares. Así, el apóstol Juan va a escribir con sentido de ironía que la recepción de los galileos a Jesús no fue genuina, sino superficial, vana, muy plana. La gente no creía en Jesús, solo tenía consideración por esto. Cuando Jesús comenzaba ese ministerio en Galilea, como decía, se encontró que los galileos no se impresionaban con sus palabras. ¿Por qué? Porque él había crecido en medio de ellos. Si recuerdan, en la palabra va a decir más adelante en Mateo 13, va a decir que justamente, ¿acaso este no es el hijo del carpintero? ¿Acaso él no estaba con nosotros? ¿No? Lo tenían por menos. Solamente era un obrador de milagros, el que estaba de turno. Y es más, en el mismo pasaje también podemos ver que en el 45, en el 45 y el 48 ellos van a decir que también buscaban señales y maravillas, ¿sí? Querían eso, querían sorprenderse, pero no buscaban a Dios genuinamente. Sin embargo, acá vemos otra escena, como un contrapunto, ¿no?, donde estaba esta persona, este oficial que tenía a su hijo, que estaba muriendo, que estaba pasando una situación terrible. Claramente el hijo iba a morir, no había dudas de eso. Y este oficial, que probablemente estaba al servicio de Herodes Antipas, que era el tetrarca de ese momento, digamos, el reinante en ese momento, aparentemente hijo de Herodes el Grande, gobernaba Palestina antes. Y este gobernante, que si pensamos era como superior a Jesús, ¿no?, entre comillas, ¿no?, hablando terrenalmente, era una autoridad, era una persona de poder, era una persona que estaba al lado del gobernante de turno. Sin embargo, esa necesidad que ese hombre tenía urgente lo obliga a buscar a Cristo, ¿no? Su hijo estaba enfermo en Capernaum. Y cuando a veces leemos la palabra, la leemos rápido y no nos detenemos a pensar quizás detalles geográficos que a veces, a mí por lo menos, me cuestan mucho. Aproximadamente de Capernaum hasta ese lugar donde estaba Jesús, había por lo menos 30 kilómetros. Cuando dice que estaba cerca, no eran 10
pasos, ¿no? Eran 30, casi 40 kilómetros. Entonces este hombre recorre esa distancia, seguramente apurado, ¿no? Desesperado, rápidamente para alcanzar a Jesús, porque sabía que Jesús hacía milagros. Que Jesús, así como había convertido el agua en vino, quizás podía rescatar a su hijo de la muerte. Y vino cuando él estaba muriendo, ¿no? Que ese hijo estaba muriendo. Y cuando llega ahí dice que él le va a rogar en reiteradas ocasiones. Dice que cuando leía un poco el verbo que utiliza ahí para rogar es erotao, que significa que le imploró muchas veces, repetidas veces a Jesús que curara a su hijo. No era, disculpame, ¿me podés curar a mi hijo? No, era una y otra vez, incesantemente, rogándole a Jesús que rescatara a su hijo, ¿no? A que lo sanara. Este hombre de la corte de Herodes, tragándose su orgullo, su posición, le suplicaba ayuda al hijo de un carpintero. Fíjense, Mateo 13:55 va a decir: lo siguiente. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí, y como decía antes, ¿no? Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros, Jesús? ¿No es este el hijo del carpintero, como mencionábamos antes? ¿No se llamaba su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, no? Este carpintero, esta persona que para ellos era una persona normal, una o más, quizás un profeta de Dios. Pero este hombre se tragó su orgullo, todo lo que él tenía y lo dejó solamente para poder pedirle a Jesús que lo rescatara, a su hijo. Pero si nos ponemos a analizar, su fe no venía de que estaba anhelando el mensaje de Jesucristo. No estaba viniendo a buscar a Jesús como un salvador, como un redentor, sino obviamente por la desesperación de su hijo. Esa persona no sabía, más allá de los milagros que quizás podía ver ahí en el momento, que era algo más. Pensemos en dos posibilidades. Cuando el funcionario llega ahí a Jesús le dice: por favor, vení conmigo, vamos a Capernaum, volvamos y curá a mi hijo. El funcionario suponía que Jesús tenía que estar cerca, que tenía que estar físicamente ahí para poder sanar a su hijo. Y por eso apuraba a Jesús para que lo acompañara. Y otra de las cosas que consideraba y meditaba era, esperaba que Jesús tuviera el poder para sanar a su hijo. Pero no tenía esperanzas de que pudiera resucitarlo tampoco. Por eso estaba desesperado. Porque no sabía que Jesús, el Hijo de Dios, podía traer aún a ese chico de la muerte nuevamente. Pero este hombre desesperado tenía mucha más fe que todos los que le estaban rodeando. Fíjense que uno de los quizás retos o quizás comentarios que hace Jesús en esta situación está en el versículo 48, y uno dirá, quizás parece desgarrador o quizás algo agresivo, ¿no? Que le dice: entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis, ¿no? Lo estaba reconviniendo tanto a él como a todos los que lo rodeaban, los que iban por milagros, los que iban a ver qué pasaba, que Jesús era una moda también ahí para ellos. Sin embargo, este hombre, a pesar de esa reprensión que Jesús les va a dar, siendo sincero, ustedes vienen porque yo les doy cosas, no les doy comida o les doy milagros. Este hombre no le importa y vuelve otra vez a pedirle al Señor que cure a su hijo. Hay un detalle que me gustó mucho, que lo voy a leer en otra versión, ¿sí? Que es un detalle que a veces pasa de largo, pero que me pareció muy bueno. Dame un segundito que lo tenía acá y creo que se me fue. Acá está. Fíjense, dice... Les leo un fragmentito nomás. Acá está. Cuando supo, en el versículo 47, lo voy a leer en NTV, cuando supo Jesús que Jesús había ido a Judea, a Galilea, fue a verlo y le rogó que dijera a Capernaum para sanar a su hijo, ¿no? Quien estaba al borde de la muerte, lo que ya habíamos leído. Pero cuando después de que Jesús dice esto, ¿no? De que ustedes me siguen porque esperan milagros y señales y no van a querer si no los hago, en el versículo 49 usa otra palabra diferente este hombre. Dice: Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes que mi hijito se muera. ¿Sí? Cambió totalmente la dinámica. Así como muchas veces se pierde a veces en nuestro lenguaje un montón de detalles. Este hombre estaba desesperado.
Tanto es así que le va a decir, por favor, salva a mi hijo, salva a mi hijito, se está muriendo. Y a pesar de, como decía, de esta reprensión, lo hermoso de que este hombre y esa petición genuina que le hizo a Jesús, creyó en él, y a pesar de que quizás iba por una búsqueda de milagros, su insistencia fue recompensada. Él, va a decir, el oficial del rey ignoró la afirmación de Jesús sobre otros galileos y sobre él, y con una sola cosa en mente, abrió su corazón y exclamó, Señor, descendé antes que mi hijito se muera. Y a pesar de esto, Jesús vio esa fe en el funcionario, perdón. El Señor en su misericordia obró el milagro y llevó así la fe del oficial a un nivel superior, ¿no? Porque por medio de la sanidad física del Hijo vamos a ver que después el gran médico sanó el espíritu del Padre también. En lugar de descender con este funcionario, Jesús le dice, anda, tu hijo vive, ¿no? Si lo podemos leer en el pasaje va a decir eso. Versículo 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús. Le creyó. En ese mismo instante, aunque él no sabía, el joven se había sanado. Y el hombre creyó la palabra de Jesús que le dijo eso, ¿no? Él no tenía confirmación del hecho, él no podía saber que su hijo estaba sano. Su hijo estaba a 30 kilómetros más lejos. Sin embargo, él fue con fe, creyó en lo que Jesús dijo y cuando estaba en el camino, cuando iba por el camino, dice que vinieron sus siervos y le dijeron que su hijo estaba sano, estaba vivo. Y es maravilloso porque este hombre demuestra una fe ejemplar, que a veces, muchas veces, nosotros nos cuesta tener. Creer en nuestro Señor, en lo que Él promete para con nosotros. Cuando llegan las situaciones difíciles, los problemas, las circunstancias que nos agobian, a veces nos cuesta tener fe. Sin embargo, tenemos que hacer como Él, creer en la palabra de Jesús. Lleno de alegría, obviamente, este hombre le pregunta a sus siervos a qué hora había comenzado a estar mejor. Y los siervos le dijeron que ayer a las 7 de la tarde el hijo ya había dejado de tener la fiebre. Y le demostró al padre que había ocurrido un milagro. La sanidad de su hijo había ocurrido justo en el momento exacto que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y si seguimos leyendo la palabra, vemos que, como decía antes, el gran médico no solamente sana a su hijo, sino que también logra tocar el corazón de ellos. Fíjense, versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Y también pensaba, ¿no? ¿Qué otro ejemplo se nos viene a la cabeza, ¿no? Una situación quizás bastante parecida, ¿no? Donde, por ejemplo, Pablo y Silas estaban en la cárcel cantando alabanza del Señor, viene un terremoto, el guardia se quiere matar, y cuando está por hacer eso, lo frenan los apóstoles, ¿no? Y le dicen, no te mates, estamos acá, y esta persona cree, y cree también su casa, y es salvada. Fíjense, de hecho, 16:15 va a decir, cuando fue bautizado, y su familia, nos rogó diciendo, si había juzgado que sea fiel, entrad en mi casa y posad, y los obligó a quedarse a los apóstoles para que estuvieran con él. Y pensaba, ¿no? Qué hermoso esto. Primero, me planteaba 3 cosas en esto. ¿Qué es para nosotros esta historia? ¿Qué provecho podemos sacar para nuestra vida? ¿O qué desafíos podemos adquirir en esta breve historia? Quiero ser breve. La primera pregunta es, ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Sí? Esta gente de Galilea seguía a Jesús porque esperaba milagros, porque esperaba ver qué Jesús les iba a dar. Quizás, así como obraba milagros, quizás le podía dar riquezas, o quizás saciar el hambre, curar las enfermedades. Pero no iban porque creyeran que Jesús era el Hijo de Dios, no iban porque consideraban que era el que Dios había enviado para rescatarlos. Y pensaban en nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces recibimos bendición de su parte? Y pensaba, ¿por qué vengo a la iglesia? ¿O por qué vengo y sirvo a mi Dios? ¿Por las bendiciones que recibo de su mano? Quizás venís a la iglesia por la contención que te brinda, ¿no? Los hermanos y hermanas nos apoyan. Quizás por pertenecer a un grupo, porque nos ayudan, porque me hace feliz estar en esta situación,
porque me gusta quizás tener alguna posición de poder en la iglesia y me gusta el respeto, me gusta que me vean. Hay un montón de motivos que pueden llenar nuestro corazón, ¿no? Para seguir a Dios. Sin embargo, este hombre que cree en Jesús nos da ese otro punto de vista, ¿no? Creer porque le amamos, creer porque le queremos servir, porque Él nos rescató. Él nos compra con un precio. Dios entrega a su Hijo a morir en una cruz para que vos y yo tengamos vida eterna y vida en abundancia. Para honrar a Cristo que dio su vida por nosotros, los pecadores. Para pasar tiempo con nuestro Padre Celestial. Porque ¿qué hijo no quiere pasar tiempo con sus padres? Y iba esto, ¿no? ¿Nos negamos a diario para seguir a Cristo? ¿Dejamos de crecer nosotros para que Cristo crezca en nosotros? ¿O lo seguimos, como decía, ¿no? Por nuestra conveniencia, por nuestro gusto, por nuestro placer? Ese es el primer punto, ¿no? ¿Por qué seguís a Jesús? Me gustaría que lo pensemos, que meditemos por qué estamos acá. La segunda consideración que me parecía interesante compartirles, que también es breve, es: ¿estamos dispuestos a seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias? Como hablábamos, este hombre estaba dispuesto a seguir a Jesús, recorrer los 40 kilómetros para que Jesús sanara a su hijito. Y si bien, como decía, fue un corazón incorrecto en ese momento, pudo no solo recibir la sanación de su hijo, sino también le recibieron la redención en su hogar. Y pensaba en nosotros, ¿cómo podemos aplicar algo así quizás tan extenso, ¿no? O tan grande? Y lo primero que se me ocurrió es el ejemplo extremo, ¿no? Que es algo que me hace pensar. En caso de que nosotros fuéramos perseguidos, ¿no? Y de repente nuestra vida dependiera si nosotros negamos o no a Cristo, ¿qué pasaría? ¿Aceptaríamos la muerte? ¿O aceptaríamos o negaríamos a Jesús para salvar nuestra vida? Y alguno me dirá, bueno, eso es muy extremo. Y sí, la verdad es que es un extremo. Quizás es poco probable que pase, quizás no. Pero también pensaba, ¿qué pasa si vos sos el sustento de tu familia y de repente sabés que si decís que sos cristiano, por cualquier motivo que sea, te echan? Sabés que te van a echar. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? ¿A que tu familia no se pueda alimentar? ¿A que se burlen de vos quizás en la facultad, en el trabajo? ¿A que te separen de los grupos? ¿A que te tilden de ser el raro, el dinosaurio, el retrógrado, el discriminador? Y tantas otras cosas que se nos pueden venir a la cabeza. Y pensaba, en estos pasajes también que van a venir referente a esto, dice Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, dice, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, ¿no? Entonces, si a Jesús lo siguieron, si a Jesús lo odiaron, si a Jesús lo crucificaron, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Vamos a ser diferentes? Y va a llegar esa situación donde uno va a tener que demostrar o presentarse como cristiano, como un hijo de Dios, y que va a pagar las consecuencias de eso. También Mateo nos da una bendición de parte de Dios que va a decir, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque nuestro galardón, nuestro premio, nuestra recompensa es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué hermoso, ¿no? Saber que si nosotros estamos dispuestos a seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias, Él nos promete todo esto. Promete estar con nosotros, promete bendición para nuestras vidas. No importa lo que pase. Y como tercer consideración, ya para cerrar, pensaba que la obra de Dios tiene un alcance inimaginable. Pensemos, así como Dios redimió estos hogares de una manera espectacular, llevar una vida íntegra, una vida que le honre, una vida que lleve bendición a los demás, gloria también a Dios, puede dar lugar a que Dios haga una obra completa, una obra grande en tu vida y en mi vida. Quizás personas que siempre pensamos que no se iban a convertir, se arrodillan a los pies de Cristo, solamente por esa vida que sea íntegra. Somos cartas abiertas, dice la palabra. Somos embajadores de Cristo. Somos hijos del Dios Altísimo, coherederos con Cristo. Ahora bien,
¿Vivimos como esos reyes y sacerdotes? ¿Estamos a esa altura? Resumiendo, 3 cosas. Primero, motivación. ¿Por qué seguimos a Jesús? Segundo, ¿estamos dispuestos a seguir hasta las últimas consecuencias? Y tercero, ¿dudamos que Dios puede hacer una obra grande? ¿Oramos? Padre que estás en los cielos, te damos gracias una vez más porque hemos tenido el privilegio de abrir tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tenemos libertad de poder hacerlo, sabiendo, Señor, que en muchos lugares la palabra no puede ser predicada o se corre riesgo de muerte, Señor, de persecución, donde la familia puede llegar a perder la vida también, Señor. Sin embargo, tenemos ejemplo de hermanos y hermanas que hacen eso por nosotros y por vos también, Señor. Te queremos pedir, Señor, que podamos servirte con un corazón genuino, un corazón que te ame, que te sirva, que no tenga miedos de seguir hasta el último minuto, hasta la última consecuencia, Señor, que no tengamos miedo de hacer esos 30 kilómetros, Señor. Te queremos pedir, Señor, que también hagas tu obra en nuestra vida para poder alcanzar a otros, que tu mano se manifieste en cada una de nuestras vidas, que podamos llevar honra y gloria a tu nombre, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, para ya no vivir más en pecado, sino sirviendo a aquel que nos rescató y nos bendijo con esta salvación. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.